Bueno, tengo el placer de presentarles a Claudia Kosak, con quien hemos podido compartir ya durante la jornada de ayer. Claudia es doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal de CONICET y también es investigadora del Instituto Gino Germani, también de la Universidad de Buenos Aires. También es directora de la maestría en Cruces de Narrativas Culturales, que se imparte en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, junto con Erasmus y Masters Crossway in Cultural Narratives. Su trabajo ha explorado las relaciones existentes entre tecnología, arte y política. Dirige, además, el colectivo Ludión, un colectivo de poéticas políticas tecnológicas, y es parte de la coordinación de la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana, y también es parte del directorio de la Electronic Literature Organization. Bueno, Claudia ha publicado mucho. Yo solo voy a decir las últimas cosas que ha publicado más como libros, digamos. Por ejemplo, hace el 2020 apareció una importante antología de literatura electrónica latinoamericana y caribeña que coeditó junto a Leonardo Flores y Rodolfo Mata. Esta antología fue publicada en línea y está disponible en 3 idiomas y reúne más de 81 obras producidas entre 1965 y 2019. Son obras de más de 52 autores en 6 idiomas diferentes y que pertenecen a 10 países diferentes de América Latina y el Caribe. El año 2019 también publicó en portugués el libro Fobias, Fonias, Fallas, Escritas experimentais y electrónicas ibero-afro-latinoamericanas, coeditado con Rui Torres. También es un libro publicado en acceso abierto y que reúne artículos, ensayos visuales, testimonios, poemas y reflexiones en relación a esta tríada desde poetas experimentales y electrónicos. Por último, también quería destacar su libro Tecnopoéticas Argentinas, Archivo Blando de Arte y Tecnología, cuya primera edición salió en la editorial Caja Negra el año 2012 y que fue reeditado en 2015 y lamentablemente ya no quedan ejemplares. Por lo tanto, ayer en la exposición de libros de catálogo habían varios libros de esta editorial y no ese. Pero este libro es fundamental, es importantísimo, es un libro muy valioso, ya que se presenta como una especie de diccionario, de enciclopedia, podríamos decir posthumanista, que mapea una serie de imbricaciones entre arte y tecnología. Y si bien se trata en este libro de un mapeo, como dice el título, de tecnopoéticas argentinas, el archivo propuesto por Claudia Kosak nos invita ciertamente a explorar un territorio mucho más vasto. Y creo que es esa apertura y esa generosidad de su trabajo la que vamos a tener como el placer de escuchar hoy día. Así que muchas gracias. Bueno, ahora se escucha. Sí. Bueno, buenos días a todos. Empiezo por los agradecimientos, obviamente a Cristian, que en realidad a partir de una primera invitación que él hizo para que yo pudiera participar de un panel y me dijo que podía ser híbrido en un panel que él pensaba organizar, eso luego se terminó convirtiendo porque yo iba a estar en Chile en esta charla presencial, también obviamente gracias a la gestión de Tatiana Calderón. Por lo tanto, agradezco a ambos y al magíster en literatura comparada y a la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, comienzo. La presentación va a proponer un abordaje crítico en torno de ciertas formas en que la literatura digital latinoamericana asume la problematización de lo viviente
en contextos poshumanos que entraman grandes transformaciones bioinformáticas y mediatización digital de la existencia, desde lo que yo llamo la, entre paréntesis, distensión natural/artificial hasta la vida algorítmica contemporánea, pasando por preocupaciones ambientales vinculadas al extractivismo del tecnoceno. El corpus de literatura digital a comentar pone a prueba, no solo en forma temática, sino desde su propia materialidad, las formas hegemónicas de transitar los ambientes de vida contemporáneos. Para llegar a esto, voy a presentar primero algunas perspectivas que me parecen que dan un marco algo más amplio y que creo que ayudan a brindar algo más de espesor luego a la lectura crítica. De hecho, esas perspectivas se articulan en 3 momentos que surgen del mismo título de mi presentación. En primer lugar, nociones como tecnopoéticas, tecnopolíticas. En segundo lugar, el problema de lo viviente. Y en tercer lugar, la literatura digital misma. En relación con el primer eje, tecnopoéticas, básicamente se trata de una noción que hemos establecido con el grupo que coordino en la Universidad de Buenos Aires hace ya tiempo. Obviamente puede haber otras palabras para esto y tampoco es un invento nuestro, es una palabra que circulaba, pero no tanto. Pero básicamente habla de prácticas artísticas y de sus programas que conceptualizan el hacer artístico no solo en relación con cada técnica artística específica, sino también con el fenómeno técnico y sociotécnico tecnológico que da forma a ciertos modos de ver y experimentar la existencia en cada tiempo y lugar, y que incluso implica transformaciones en el nivel de la ontología. Las tecnopoéticas contemporáneas son en gran medida intermediales y multimodales, haciendo converger diversidad de medios y lenguajes, por lo que su abordaje excede compartimentos estancos disciplinares en los estudios en artes. Y esto entonces lleva también a considerar ese estudio a partir no de una especificidad disciplinar fuerte, sino de lo que yo llamo una especificidad blanda. A otras personas que trabajan conmigo, por ejemplo, Jazmín Adler, habla de especificidad inespecífica, que es un concepto que de alguna manera dialoga con conceptos afines, como por ejemplo el de Florencia Garramuño, arte inespecífico, pero que también se diferencia un poco en cuanto permite este concepto, creo yo, de especificidad blanda, reconocer las confluencias, deslimitaciones, hibridaciones entre medios y lenguajes artísticos, pero también cierta pervivencia de modos de acceso al objeto de estudio derivadas de tradiciones disciplinares específicas, que se vinculan con modos de experimentar y de leer críticamente las producciones artísticas y que a los fines de esta presentación justamente resultan significativos, dado que si en el marco de las tecnopoéticas digitales vamos a hablar hoy, por ejemplo, de literatura digital, hablamos todavía de literatura, y bueno, ya vamos a ver por qué, por lo menos desde mi punto de vista. Esta noción de tecnopoéticas que utilizamos justamente, inauguramos, antes hablábamos más de poéticas tecnológicas, pero es exactamente lo mismo, para el título del libro resultó mucho mejor tecnopoéticas, podría llevar otros nombres, hemos hablado de arte tecnológico, poéticas tecnológicas, tecnoartes, artes mediales se dice muchas veces en Chile, o cualquier denominación similar. La idea en general es nombrar una zona de las artes que asume de modo particular no solo su hacer técnico intraartístico, sino también su vinculación con el hacer técnico extraartístico. Lo central, en todo caso, es que se trata de una noción que permite dar cuenta de las siguientes cuestiones que voy a listar ahora. Algo que dije ya, lo resumo, la noción de tecnopoéticas nombra prácticas artísticas y sus teorías del hacer, esto es sus programas estéticos, por eso hablamos de poéticas, que asumen su dimensión técnica, tecnológica y el entorno tecnosocial en el que se inscriben, con el que dialogan y con el que establecen particulares relaciones. Después vamos a desarrollar esto. Todo arte implica una dimensión técnica y tecnológica, pero no siempre hay en el arte un impulso intenso hacia el reconocimiento y la toma de posición, es decir, una política en relación con esto.
La dimensión técnica se conforma históricamente en cada caso según interdependencias complejas, obviamente, y que exceden incluso la política de los instrumentos técnicos aislados. Por eso, toda tecnopoética es política o es tecnopolítica. No podría darse la neutralidad del impulso técnico, ya que siempre el impulso técnico modela nuestra existencia de una manera u otra, en una u otra dirección, pero nunca suspendido en una especie de disponibilidad inerte, abierta a cualquier uso. De allí que se podría pensar que es posible también identificar algunos matices o algunas de estas políticas. De hecho, yo creo que mínimamente en el pasaje, digamos, entre el siglo XX y el XXI, desde mínimo inicio del siglo XX hasta la actualidad, podríamos pensar en políticas o en tecnopolíticas que acompañan la modernización tecnológica. Es decir, que la acompañan desde ciertas opciones a veces exploratorias, ambivalentes respecto del fenómeno tecnosocial, a veces directamente desde posiciones de exaltación modernizadora, que uno podría pensar que es masa crítica, y en esos casos muchas veces se trata de tecnopoéticas bastante espectacularizadas. También uno podría pensar que hay prácticas artísticas que de alguna manera no se ven interpeladas por el fenómeno técnico-tecnológico, serían políticas negadoras de este fenómeno técnico-social, y en un punto serían tecnopoéticas por ausencia, o quizás no serían tecnopoéticas porque serían anti-tecnopoéticas, pero lo quiero mencionar porque obviamente no le pido a cualquier práctica artística que asuma el fenómeno técnico de su época, es obvio que no es una obligación hacerlo. Las tecnopoéticas, tecnopolíticas que en general más me interesan son las que se vinculan con desvíos resistentes, disidencias y profanaciones dentro del fenómeno tecnosocial de su época. Por ejemplo, los trabajos vinculados a low-tech, baja tecnología, con los anacronismos, las desinstrumentalizaciones, las tecnodiversidades, las descolonizaciones. No me pensaba referir mucho, pero ahora ya lo estuve comentando con algunos. Después voy a hacer un desvío también por esta zona que particularmente me interesa mucho en el último tiempo, que tiene que ver con una relación, digamos, que se vincula con lo que llamo o tiendo a llamar tecnopoéticas digitales decoloniales latinoamericanas, que permiten abrir diálogos interculturales que por una parte entretejen saberes y cosmovisiones por fuera de los hegemónicos moderno-occidentales con el dispositivo digital contemporáneo, y que por otra parte discuten ese dispositivo en cuanto a una nueva forma de colonialismo basada en una ideología de los datos. Después, si tengo tiempo, voy a desarrollar un poquito esto. Todas estas últimas tecnopoéticas, desvíos, disidencias, bueno, etcétera, son también, digamos, muy habitualmente capaces de activar colaboraciones experimentales críticas, que es algo que también me interesa, el trabajo colaborativo, experimental, crítico. En ese caso se trataría de pensar un experimentalismo crítico que tienda a producir nuevas variedades de mundo y de vida despegado de la noción de novedad. La pulsión experimental en las artes bien puede conectarse con aspectos conceptuales, formales y formales, sin recurso a la experimentación material con la que la tecnología viene asociada. Sin embargo, el acople entre los medios técnicos, las prácticas artísticas, en realidad se ha dado a lo largo de tiempo en relación con la materialidad específica de la tecnología y con mucha frecuencia entonces se ha convertido en objeto de experimentación. Así, de alguna manera, las tecnopoéticas pueden considerarse también muy frecuentemente, aunque no de modo necesario, experimentales. Si pensamos en el concepto de lo experimental, que bueno, nunca es tan fácil de definir, yo suelo mencionar la teoría estética de Adorno. Adorno consideraba que lo nuevo siempre es vinculante en el arte experimental.
Con todo, el desarrollo tecnológico desde los inicios de la modernidad hasta el presente, que ha sido aliado inagotable del ideario de progreso, aunque evidentemente hay muchos hechos históricos que desmienten una alianza tal, se ha montado sobre la noción no tanto de lo nuevo, sino de la novedad. Ciertamente, en el terreno de cruce entre lo nuevo y la novedad, es posible establecer contactos entre arte experimental y tecnología. Pero tales contactos van desde la persecución acrítica de la novedad per se hasta la búsqueda de acontecimientos verdaderamente nuevos en el arte y de allí en la vida. Se podría pensar que la potencia experimental estalla cuando se vincula con lo nuevo en cuanto a acontecimiento, pero no con la mera novedad. Así, de algún modo, podríamos decir que lo nuevo sería más bien una categoría crítica del arte y de la acción política decolonial, y la novedad una categoría más bien de mercado. Y esto, evidentemente, remite a las tecnopolíticas que mencioné antes. De un lado, podríamos decir que lo nuevo podría pensarse como un régimen de insumisión, no de negación, del arte respecto de la técnica, hablando de las tecnopoéticas, obviamente, y como un acontecimiento de negación de lo dado. Pero del otro lado, la idea de la fascinación tecnológica o la idea de poner por encima de todo la innovación o la palabra misma innovación como una categoría de mercado más que nada, es justamente aquello que muchas veces nos lleva a tecnopoéticas de la espectacularización o de el dejarse llevar por la corriente, fluir con la corriente de lo dado. En relación con justamente frente a esa espectacularización o a ese dejarse llevar por la corriente, es que me interesa ahora hacer este pequeño desvío por las tecnopoéticas del desvío, el experimentalismo crítico y los desbordes decoloniales contemporáneos. El estado actual de la tecnología está estrechamente asociado a los procesos económicos, políticos y culturales de la globalización. Esto hace que toda tecnopoética crítica deba afrontar una diversidad de desafíos, no pocos de ellos vinculados a los modos en que pueden llegar a pensarse formas no dominadoras de lo viviente, contrarias a los paradigmas tecnoinstrumentales y tecnocráticos de dominio humano sobre los ecosistemas del continuo orgánico-no orgánico. Estas formas no dominadoras tendrían que estar sostenidas por un pensamiento de la tecnodiversidad. Ya se habló ayer de esto, obviamente, que contesta la hegemonía indiscutida de la modernidad tecnológica occidental como única manera de comprender el fenómeno técnico. Boaventura de Sousa Santos ha propuesto desde hace décadas concentrar los abordajes teórico-críticos en ciencias sociales y humanas desde la noción de epistemologías del sur, como ustedes bien saben, con vistas a, lo cito, reinventar una emancipación a escala global, evocando formas plurales de emancipación no basadas simplemente en la visión del mundo occidental. Este concepto de epistemologías del sur, que es bien metafórico y él lo desarrolla de tal manera y no necesariamente geográfico, al tiempo que señala desigualdades respecto del norte global, tampoco pensado en sentido geográfico, busca no reproducir esas dicotomías, sino revertirlas desde una formulación descentrada que resignifica la noción culturalmente peyorativa del sur. Bueno, brevemente, pero en función de mi cercanía a las letras y los lenguajes, siempre me ha llamado la atención que en inglés, en inglés norteamericano sobre todo, para hablar de algo que sale mal, que fracasa, se hable de to go south. O sea, ir al sur es evidentemente que la cosa no funcione. Evidentemente, en ese sentido, uno podría decir que, que las vidas del sur son, a la manera en que lo desarrolla el pensamiento de Giorgio Agamben, nuda vida, o sea, vidas que no merecen ser vividas.
Pero los desarrollos acerca de la biopolítica, tales como los de Agamben, podrían realmente profundizarse, cosa que él no hace, si se cruzaran con las perspectivas decoloniales de Latinoamérica, por ejemplo, y con las epistemologías del sur, puesto que ese cruce entre biopolítica de la modernidad y epistemologías del sur, o pensamiento-acción decolonial, permite visibilizar cómo la biopolítica moderna se ha mantenido también como un epistemicidio. Y ahí lo voy a citar a Sousa de Santos: la destrucción de los conocimientos y las culturas de las poblaciones, sus memorias y vínculos ancestrales y sus formas de relacionarse con otros y con la naturaleza. Eso es como define el epistemicidio. En esa misma línea, por ejemplo, cuando Walter Viñolo postula nociones como pensamiento fronterizo y opción decolonial, señala, citando a Aníbal Quijano, que para que la opción decolonial sea posible es preciso abrir una epistemología decolonial que dé lugar a la comunicación intercultural. Con todo, quizá las mejores formulaciones, no sé si voy bien con esto porque me parece que no, a ver, sí, quizá las mejores formulaciones sobre estas mismas cuestiones tengamos que encontrarlas en nuestros propios territorios, desde las propias prácticas. En cuanto a las tecnopoéticas digitales, destaco la relevancia de perspectivas decoloniales para comprender diálogos interculturales que, por una parte, entretejen saberes y cosmovisiones por fuera de los hegemónicos modernos occidentales con el dispositivo digital contemporáneo, y que por otra parte, lo dije al principio, discuten ese dispositivo en cuanto a una nueva forma de colonialismo basada en la ideología de los datos. Y en ese sentido me parece que resultan muy relevantes los desarrollos en torno de pensamientos y prácticas decoloniales, por ejemplo, de la socióloga y activista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Digo, antes que ella lo critica mucho a Miñolo, de hecho. Ella dice que la cito, la descolonización solo puede realizarse en la práctica. Se trataría, sin embargo, de una práctica reflexiva y comunicativa, fundada en el deseo de recuperar una memoria y una corporalidad propias. Esa tal memoria no sería solamente acción, sino también ideación, imaginación y pensamiento. Ella utiliza una palabra aymara, no sé si la voy a pronunciar bien, pero es algo así como amuitaña, que en tanto gesto colectivo permitiría una reactualización, reinvención de la memoria colectiva en ciertos espacios, tiempos de ciclos históricos en que se ve venir un cambio o conmoción de la sociedad. De allí que la perspectiva decolonial, suscripta, digamos, desde la fuera de las mismas comunidades, puede resultar problemática. Yo creo que esto de todas maneras no implica que sea totalmente infructuosa, o infructuoso intentar justamente el diálogo intercultural, siempre y cuando nos alejemos de discursos salvacionistas o decorativos, que acompañen a los que surgen de las propias comunidades. Y de hecho, en el libro, en su propuesta de Sociología de la Imagen, la propia Rivera Cusicanqui trabaja esa interculturalidad que está puesta en primer plano, dado que se juegan a la vez epistemologías indígenas y occidentales. Voy a dar un muy mínimo ejemplo, entre muchos otros. Es muy esclarecedor, por ejemplo, el modo en que ella toma o imbrica la noción de alegoría en Walter Benjamin con el pensamiento, la propia cosmovisión indígena. Ella sostiene que la noción de alegoría en Benjamin se puede leer como una experiencia perceptiva y un acto de conocimiento, es decir, como una suerte de taipi, dice, en el que se dan encuentro el pensamiento y la acción, la teoría y la experiencia vivida. De esa manera, la epistemología, no lo sé pronunciar, ayer lo dijeron muy bien, Cheje, propuesta por Rivera Cusicanqui, sería y ahora la cito, conocimiento articulador de contradicciones, revolcador del tiempo de lo existente con las sutiles armas de lo paradójico, de lo escondido y olvidado, de lo antiguo y pequeño. Y yo creo que puede informar una perspectiva decolonial, incluso académica, y el análisis de prácticas, proyectos, obras tecnopoéticos que evidencian la imbricación de espacios, tiempos disímiles, como los de las memorias subalternizadas, indígenas, afrodescendientes, transfeministas, marrones. Hay un colectivo en Argentina que se autodenomina Marrón y es bien interesante su propuesta.
con, digamos, las culturas digitales algorítmicas también. Un ejemplo puede encontrarse en, por ejemplo, Thea Pittman, una investigadora inglesa, pero que trabaja, es latinoamericanista, analiza, por ejemplo, el cruce entre tecnopoéticas y saberes y prácticas indígenas, que nosotros podríamos ampliar a otras comunidades subalternizadas, distinguiendo, digamos, y la cultura digital, ¿sí? Distinguiendo entre, por un lado, artistas de nuevos medios digitales, que en la estela de la convergencia tecnológica, funcional y estética entre la noción de tejido y de código informático, encuentran algo así como inspiración en la práctica textil indígena. Pero, por otro lado, lo que le resulta, y a mí también, más interesante, es de artistas que trabajan con textiles andinos, entramados literalmente con medios digitales, muchas veces low-tech, y que evidencian, a diferencia, digamos, del primer grupo, un compromiso con comunidades específicas como parte de un etos resistente de su propia práctica artística. De hecho, en relación con el problema de la decolonialidad y una coyuntura muy particular que se está dando en la Argentina en relación con las comunidades mapuches, en una entrevista reciente en el diario Página 12, la antropóloga feminista mapuche Melissa Cabrapán Duarte señalaba que, en última instancia, y esto remite a algo que se discutió ayer, descolonizar no es una metáfora, es devolver la tierra. En relación con esto, decía, nosotras nos inclinamos por ensamblar, la cito, sí tienen ahí la cita, mucho más las posibilidades y la potencia de los feminismos, de revincular la categoría fundamental cuerpo-territorio, recuperada de los feminismos comunitarios maya, quechua y aymara, sobre todo de las producciones de pensadoras indígenas como Lorena Capnal, Gladys Sul y Aura Cumes. Son muchas las problemáticas y resistencias que se desplegaron en torno de la defensa del cuerpo, desde el abordaje de las violencias hasta elegir abortar o parir. Sin embargo, el concepto cuerpo-territorio aún parece metafórico, cuando la configuración y la agencia de esos cuerpos son en torno al territorio. Entiendo, obviamente, que las prácticas tecnopoéticas de las que vamos a hablar no podrían ser agentes directos de la devolución de la tierra. Sin embargo, siembran caminos y despliegan nuevas sensibilidades entre cuerpos-territorios. Así, de alguna manera, las tecnodiversidades, decolonialidades y epistemologías del sur resultan nociones relevantes para poder dar cuenta de algunas tecnopoéticas insumisas latinoamericanas que se posicionan frente al fenómeno tecnosocial desde perspectivas desbordadas. Estas perspectivas no se presentan en bloque, sino que revisten matices. Algunos de esos matices los voy a listar ahora. Serían, por ejemplo, lo que Ricardo Domínguez llama desobediencia civil electrónica, el cultivo de una, por otro lado, el cultivo de una conciencia farmacológica que permita a la vez que darnos cuenta de la naturaleza tóxica de la tecnología, adoptarla sin adaptarnos a ella, es el modo en que Eugenio Tiselli plantea esto siguiendo a Bernard Stiegler, esta idea de adopción y no de adaptación a la tecnología. Por otro lado, interrupciones del sensorium hegemónico, tecnológico hegemónico, que habitan los lenguajes desde la lengua natural al código informático, pasando por muchos otros lenguajes. Esto conduce muy en particular a un debate por hegemonías de ciertos lenguajes sobre otros. Por ejemplo, no es solo la hegemonía del castellano y del portugués en la literatura digital latinoamericana sobre las lenguas indígenas, sino también la hegemonía del inglés en los lenguajes de programación, acompañada de hegemonías de unos lenguajes de programación sobre otros, es decir, algunos tipos de lenguaje de programación que se ponen de moda o se hacen más funcionales y los programadores recurren a ellos porque de esa manera están correctamente ubicados en el lugar donde van a poder ser más leídos o van a ser más legibles sus programas. Entonces, bueno, me parece que de alguna manera estas hegemonías o estas interrupciones del sensorium tecnológico hegemónico se vinculan muy estrechamente con estas cuestiones que tenían que ver con el colonialismo de datos que mencioné antes. La idea de la gubernamentalidad algorítmica, la plataformización y datificación de la existencia, el mismo colonialismo de datos. No sé ni por dónde va eso, pero bueno, ya veremos. Creo que también otra posibilidad
es la de mixtura, probablemente, no sé si está ahí, entre arte, tecnología, ciencia, bricolage, artesanía. Por ejemplo, Valentina Montero aquí en Chile lo ha trabajado mucho esto, la idea del recurseo peruano, el hechizo chileno, la gambiarra brasileña. Digamos que se trata de tecnopoéticas que trabajan, que aún siendo tecnopoéticas digitales, trabajan los cadáveres, los desechos tecnológicos, trabajan la basura tecnológica, y algo que me resulta interesante, ahí ya me pasé, que me parece interesante cuando nosotros hicimos el libro, es como un excurso de tecnopoéticas, el libro fue un esfuerzo colectivo, aunque fue como mi idea y mi proyecto y demás, fue un esfuerzo colectivo y fue de escritura grupal, casi como que yo escribí la mitad del libro, pero en algún momento se propuso, como dijo Cristian, como un diccionario, pero en realidad lo pensábamos como un diccionario errático. Luego apareció la idea de archivo blando, o sea, es una cosa que se me ocurrió a mí después. Yo venía trabajando con un poquito con eso. Bueno, la cuestión es que era un diccionario errático, por lo tanto dijimos que iba a estar ordenado alfabéticamente, pero el libro no empieza con la A y no termina con la Z, empieza con la B larga y termina con la B corta. Fue un poco una casualidad, pero empieza con la B larga de basura. Y la primera entrada que escribió Charlie Gradín, con algunas intervenciones mías de algunos párrafos, es una entrada que le dio el tono, o sea, que estaba excelentemente escrita, que le dio muy bien el tono al libro y que habla de la basura y en relación con la basura tecnológica, y no solo en las tecnopoéticas digitales, sino que se remite también, bueno, un poco antes. También podríamos hablar de otra posibilidad en relación con todo este listado de tecnopoéticas experimentales decoloniales, que tiene que ver con las mixturas de temporalidades tecnológicas. Es decir, no trabajar con tiempos únicos tecnológicos, no trabajar la homogeneidad de los tiempos tecnológicos, y creo que esto va muy en línea justamente con la discusión frente a la idea de lo tecnológico como mera novedad o como novedad per se. También esto que ya estuvimos viendo respecto, obviamente, de los diálogos y también las tensiones entre cosmovisiones de pueblos indígenas y la modernización tecnológica hegemónica. Hay en Latinoamérica una red importante de activismo digital en lenguas indígenas. Hay producciones artísticas que entraman estéticas y técnicas ancestrales y tecnologías digitales, como mencioné antes, y algo que me parece importante es que esto mismo habría, creo, que pensarlo en relación con interseccionalidades decoloniales, es decir, interseccionalidades que operan en simultáneo en contra de dos o más tipos de subalternización, por raza, por género, por clase, etcétera. Y ahora voy a volver, este era el largo excursus, y voy a ir a la segunda parte del título, que tenía que ver con las políticas de lo viviente. Se trata, obviamente, de una cuestión que ha sido y es de gran pregnancia en el pensamiento y las artes desde al menos el último cuarto del siglo XX, y hasta el presente, a partir de aportes de diversas líneas teóricas, y aquí en la jornada ya se ha trabajado, se han mencionado varias, y yo no me voy a, o sea, las voy a mencionar, las que me parecen, bueno, por lo menos algunas de las que me parecen más fundamentales, pero no voy a hacer un desarrollo muy exhaustivo en relación con cada una de ellas. Pero obviamente esto incluiría los estudios en biopolítica, sobre todo cuando podemos, digamos, de alguna manera pensar, digamos, la idea de la distinción, por ejemplo, que haría alguien como Roberto Espósito entre biopolíticas de dominio sobre la vida y biopolíticas de la vida o de lo viviente. También, bueno, el debate humanismo-poshumanismo, que de alguna manera orienta todas estas jornadas con la bibliografía que ya se ha mencionado, Rossi Viradotis, Caraway, bueno, etcétera, etcétera. Los debates sobre la tecnodiversidad, a partir del libro de Yu Hui, se abrió ese concepto, el de tecnodiversidad y cosmotécnicas, que permitió nombrar algo que ya estaba en el aire, pero que le dio un buen nombre, podríamos decir. Y creo que también
cosa que se mencionó en algunos trabajos previos a esta presentación, los estudios centrados en las grandes modificaciones planetarias derivadas de la acción técnica humana, a partir de nociones como antropoceno, capitaloceno, tecnoceno, e incluso, tecnoceno es el concepto, no lo acuñó, pero que ha trabajado mucho mi colega Flavia Costa y que ha publicado el año pasado un libro en relación con esto, e incluso chuluceno o tuluceno, como propone creativamente Haraway, no solo en busca de comprender nuestro terrible presente de dominio especista, sino también en busca de alternativas que conduzcan a una parcial recomposición simpoética, dice ella, biológica, cultural, político, tecnológica. Tales problemáticas, todas ellas, competen también a las tecnopoéticas latinoamericanas contemporáneas, que aportan dimensiones de interés en relación con las crecientes indeterminaciones entre lo natural y lo artificial, la orientación algorítmico-digital de la experiencia, de las experiencias de vida, la recreación de nociones de corporalidad a partir de compatibilizaciones orgánico-electrónicas. Paula Sibilia, por ejemplo, habla de esto, la discusión acerca de la supervivencia de la vida planetaria y el diálogo o tensión, como ya dijimos, entre culturas y formas de vida propias de pueblos que habitan la región desde mucho antes de la conquista colonial de estos territorios, con la modernización tecnológica hegemónica. Ciertamente la modernidad nos ha legado una preocupación central por la vida y lo viviente, puesto que ha constituido una paradójica confluencia entre el acentuar las formas de conservación de la vida, en el que la tecnociencia tiene gran protagonismo, lo hemos vivido muy recientemente, y la politización sobre lo que vive, que llega incluso a negarlo, en cuanto a esa misma tecnociencia es parte de un entramado técnico-social que no solo reparte recursos en forma desigual, sino que se acopla muchas veces a un instrumentalismo totalitario. Biopolítica de dominio sobre la vida, que es tomada como objeto de poder, muy conocido lo que voy a decir ahora, en términos de Michel Foucault, tal biopolítica se manifiesta en el periodo histórico de la modernidad al que caracteriza como el de las sociedades disciplinarias, al punto de sostener, lo cito, el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente. Esa puesta en entredicho se manifiesta para Foucault incluso en las políticas del hacer vivir. Ahora bien, no se trata de digamos, que el problema del hacer vivir, digamos, no se trata de en sí mismo del hacer vivir como un problema, puesto que mi idea no sería suscribir a sociedades que disponen el poder de la muerte. De lo que se trata es de comprender las vinculaciones a largo plazo que desde la modernidad sostuvieron ese hacer vivir en relación con el aparato productivo y de pensar también cómo esa perspectiva sobre lo viviente llega transformada al presente a partir de lo que, justamente como adenda a Foucault, Deleuze llamó sociedades de control y que se vinculan muy particularmente con la diseminación de la mediatización digital de las culturas contemporáneas, para abrir entonces una consideración acerca de cómo darse formas de politización de la vida que no se amparen en la normalización, la discriminación respecto de unas u otras vidas, la tecnovigilancia de redes informáticas y la datificación de la existencia. Como dije antes, hay pensadores como Roberto Espósito que en línea de postular alternativas hablan de biopolíticas afirmativas que refieren a la necesidad de políticas de la vida en contraposición con políticas sobre la vida. Bueno, me queda el último, que ahí va a ser el desarrollo posterior, después vamos a ver algunas obras y vamos a charlar en relación con ellas, que tiene que ver con todo esto en relación con la literatura digital contemporánea, o latinoamericana en particular. Muy brevemente, porque seguramente ustedes esto lo conocen bien, todo lo anterior también, pero bueno, es que voy a hacer una breve revisión respecto de qué entiendo por literatura digital. La literatura digital se inscribe en una amplia configuración de tecnopoéticas que desbordan los límites entre distintos lenguajes artísticos, entramando artes visuales, sonoras, literarias y performáticas en su relación con la medialidad digital. Se trata de prácticas artísticas intermediales e intermodales que mixturan medios y o lenguajes,
asumiendo, como dije antes, en relación con las tecnopoéticas, con políticas diversas, el mundo técnico en el que se inscriben en tanto materialidad. Es decir, la literatura digital, al participar de todo lo que dije antes sobre tecnopoéticas, también asume políticamente una posición. Sin embargo, más allá de la difuminación de límites, la deriva digital de la literatura adquiere, como mencioné, una especificidad blanda, debido a una experimentación con o del lenguaje verbal que podría estar ausente en otras tecnopoéticas digitales. Y por eso me pregunto si aún estamos hablando de literatura. Yo creo que estamos hablando aún de literatura en los ejemplos que vamos a mostrar después, porque se trataría de un arte textual de medios programables. Es una apropiación y traducción de una definición de el artista y crítico estadounidense John Cayley. Es para mí una práctica artística generada desde hacia dispositivos digitales, todo al mismo tiempo, que evidencia un alto grado de implicación, aunque no exclusiva, del lenguaje verbal con función poética preeminente, inscribiéndose a la vez en la institución literaria a partir de un diálogo con la historia literaria. De hecho, muchas veces poder hablar de literatura digital o el sentido que pueda tener hablar de literatura digital tiene que ver con quién estamos dialogando. La crítica, o sea, hay piezas de arte digital que dialogan mucho más con la literatura, con lo que conocíamos como literatura, que con las artes sonoras o las artes visuales, aun cuando tengan aspectos sonoros, aspectos visuales. De alguna manera es casi una definición institucional, es literatura porque está dentro de la institución literatura. Y todavía creo sigue funcionando a pesar de su especificidad blanda. Y por eso no me parece un arte completamente inespecífico, porque la función poética del lenguaje verbal, y me vuelvo así como muy formalista y antigua, está presente y verdaderamente no tendría por qué estar presente ni en las artes sonoras ni en las artes visuales digitales. O sea, bueno. Obviamente también es una literatura programada en código, o sea, no es literatura digitalizada, esto no lo tengo que decir, a través de la creación y uso de diferentes software y en general, aunque no siempre, experimentada en vinculación con interfaces digitales, cuya función poética busca extenderse hacia todos los lenguajes involucrados. Y algo importante es que, si bien yo sostengo que hablo de literatura digital porque hay una función poética verbal preeminente, al mismo tiempo es claro que esta función poética se disemina en códigos visuales, sonoros, ápticos e incluso en el propio código informático. La idea para muchas personas de que si es literatura, todo lo que dijimos antes, pero si es digital y es arte digital y es literatura digital, habría algo de matices poéticos, por ejemplo, en las cadenas de código, en las retóricas del código, en las estéticas de la compilación, cosa muy abstracta que no es muy fácil determinar, pero hay como la idea de no podríamos quedarnos solamente con la definición de la función poética verbal cuando hablamos de literatura digital, porque de tal manera no habría, no sería un arte con una literatura con una función poética que la diferenciara de la literatura impresa, por ejemplo. Y más allá de las retóricas de la interfaz y demás, que obviamente son fundamentales para definir esa función poética de la literatura digital, hasta se podría pensar en una función poética del código. Por supuesto también se daría el desborde del libro y de sus procesos materiales, simbólicos y cognitivos, y que implica una articulación entre materialidades perceptibles a través de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, y materialidades inteligibles, la información contenida en el código de programación y en su compilación, siendo el código mismo, y esto también es importante, una articulación de aspectos perceptibles, los signos visuales del código, e inteligible, las relaciones matemáticas que implementa. Para pensar en la literatura digital, en la literatura en general, pero también la digital y sus políticas de lo viviente, propongo trazar una conceptualización a partir de
tres nociones: la noción de representación, de emulación y de presentación. En primer lugar, se trataría de políticas de la representación de lo viviente en obras que dan cuenta de lo viviente desde lo temático, la construcción de personajes o las figuraciones, por ejemplo, a partir de lo cual trabajan ciertas maneras de comprender lo viviente. En segundo lugar, obras basadas en políticas de emulación digital del comportamiento viviente y que recrean ecosistemas artificiales. Y por último, políticas de presentación de lo viviente, articuladas específicamente con la noción de bioarte, en las que la materialidad misma es materia viva. Lo viviente no está así representado, vuelto a presentar a partir del lenguaje, ni emulado, imitado como comportamiento, sino presentado como lenguaje y materia del arte. Claro que existen piezas de literatura digital donde estas tres políticas se pueden mezclar, y subiendo la apuesta, donde lo viviente artificial se pone también de manifiesto, discutiendo qué cosa puede ser lo que vive. No me voy a detener en las políticas de representación de lo viviente. Baste decir que a lo largo de toda la historia de las artes existen muchas obras que representan lo que vive o lo que muere. Pensemos en la naturaleza muerta como género de las artes plásticas. Al mismo tiempo que esto siempre ha existido, en distintos periodos, con particular énfasis en el siglo XX y la actualidad, hay obras que representan lo que vive problematizándolo, no dándolo por sentado. En la literatura y las artes plásticas, por ejemplo, existen obras que trabajan a nivel de la representación las deslimitaciones de lo que vive, ya que no solo representan la vida humana, animal o vegetal, sino que exhiben las mixturas, las contaminaciones, las deformaciones, impulsando un arte de representación de lo múltiple viviente, es decir, de lo no normalizado. Todo lo que hay hoy en día acerca de los estudios en la literatura sobre la animalidad, todo lo que hay en relación con la noción de monstruosidad, etc. En cuanto a la emulación digital de lo viviente, se trata de piezas de arte y literatura digital. Yo hablo de literatura digital, a mí me molesta un poco decir arte y literatura, porque eso significaría que la literatura no es arte. Es como si uno dijera arte y música. Yo nunca escuché decir eso, pero siempre se dice arte y literatura. Pero bueno, yo hablo de artes en general, pero bueno, en este caso me interesa la literatura, ¿sí? Hablaba de la emulación digital de lo viviente. Se trata de formas, de piezas artísticas digitales programadas para simular formas de vida. De allí que también se trata de formas de poner en debate el continuo natural y artificial. En relación con las políticas de presentación de lo viviente, se trata de los casos en que la literatura se cruza con el bioarte, como ya dije, y no se trataría estrictamente de literatura digital, pero las menciono, las de la presentación, porque en muchos casos se produce en el dominio contemporáneo bioinformático el cruce entre, digamos, los procesos biológicos involucrados que requieren para hacer una pieza de bioarte y la intervención de dispositivos digitales. De hecho, estudiar biotecnología y demás es estudiar a la vez biología e informática, porque muchos de los dispositivos son digitales. Voy a comenzar muy brevemente por lo del bioarte, que no es estrictamente para mí, digamos, mi objeto, pero me parece que igual vale la pena decir algo. Porque la deriva bioartística en la literatura, no en las artes en general, pero en la literatura digital latinoamericana no es tan abundante, aunque el representante más claro de esta opción sea justamente un artista latinoamericano como Eduardo Kac. En su texto Biopoesía, Kac comenta algunos géneros posibles de este cruce entre literatura, biología e informática, a manera de instrucciones para futuros artistas que busquen crear esa intersección. Por ejemplo, uno de los géneros de los que habla son los biotopos. Esta es una pieza de Kac, un biotopo de Eduardo Kac. Son obras creadas con microorganismos y plantillas de texto sobreimpuestas como un stencil, que se dejan sobre esos microorganismos y al cabo de 2 semanas, al retirar la plantilla, se puede leer un texto, por ejemplo, lo que ven ahí.
pero si la pieza se deja en la galería, sala de exhibición, etcétera, durante un tiempo, ese texto se va a ir gradualmente desvaneciendo y la transformación del biopoema seguirá su propio tiempo biológico-ecológico, dice Kat. Y otra posibilidad, él da muchas, y de hecho no todas las realizó, pero algunas sí, son su famosa poesía transgénica. En general, el arte bioarte que hacía Kat, ahora ya no está tanto en eso, pero el que hacía era arte transgénico, básicamente. Dentro del bioarte, la rama de arte transgénico. Y en el caso de la poesía transgénica, se trata en general de un intento de asignarle significado lingüístico a valores y códigos biológicos. Es completamente artificial y artificioso. De esa manera, la idea de él es escribir poemas biológicos, en el sentido de inventar un sistema de traducción de nuestras palabras al código de ADN y luego ese código llevarlo al laboratorio para crear el organismo, como por ejemplo las bacterias poéticas que vemos en la fotografía de la placa de Petri, que es la que está ahí abajo. En realidad, si ustedes miran, Cypher es toda esa pieza se llama Cypher. Y en realidad, él escribe un breve poema mínimo con muchas palabras que tienen muchas letras de los 4, digamos, núcleos para poder decir la A, la D, la C, la G. Entonces, Kat, no sé cómo dice, hay un gato que ataca, gataca, ¿verdad? No recuerdo ahora porque no lo tengo acá y no puedo leer. Pero básicamente, entonces, construye un poema que tiene muchas A, muchas G, muchas C, y esas son las predeterminadas en los 4 núcleos, y entonces las va a poder poner en una célula, sí, en el ADN, pero por ejemplo, otras letras no existen en el código genético. Entonces lo que hace es totalmente de forma arbitraria decir que bueno, ahí no sé qué letras hay, pero no importa, digo cualquier letra. La M equivale a 3 veces A. Es totalmente arbitrario. Pero con eso retranscribe en código genético su poemita y se le inyecta a la bacteria y la deja funcionar. Bueno, es ese tipo de cosas. Si quisieran ver algo de esto un poco más detallado, después lo vemos. Pero finalmente voy a pasar, sí. Ah, no, ¿qué pasó? Ah, sí, a las formas más digitales, o sea, quiero decir más de literatura digital, que me parece son parte, ya sea de emulaciones digitales de los procesos vivientes, esta es una obra, ahora vamos a ver otra, ya sea a otras formas de literatura digital, a veces con ironía, que discuten con ironía las equivalencias entre la vida humana, la vida natural, la vida artificial, o que en forma explícita otras discuten el problema de lo viviente en relación con lo que estuvimos mencionando hace un rato, por ejemplo, el cruce entre culturas algorítmicas y el capitaloceno. Entonces acá tienen, por ejemplo, Sensible 2.0, ecosistema textual, es una pieza, intervención, instalación en galería, hecha por un colectivo argentino que se llama Biopus. Ahora no están los mismos, pero Emiliano Causa sigue estando, pero en ese momento, 2008, eran varios, los que dice ahí están los nombres de los 3. Y básicamente, como ustedes pueden leer en la descripción de abajo, que es un poco una transcripción pero modificada del propio texto curatorial de los artistas, básicamente trabajan con la idea, y esto a mí me llama mucho la atención en relación con la poesía digital o la literatura digital en Latinoamérica, con la idea de emular digitalmente comportamientos vivientes, y donde las unidades mínimas con las que se trabaja, que son en este caso visuales, pero tienen, o sea, textuales visuales, esos son pantallas táctiles, estaban en toda una instalación en el techo, tocando el techo, la gente podía escribir o guiar, la gente mandaba, como dice ahí, de mensajes de texto que entonces se replicaban en la textualidad, pero lo que a mí más me llama la atención es cómo este tipo de obras, después vamos a ver otra muy conocida del corpus de literatura digital latinoamericana, esta es menos porque es como de un grupo de gente más vinculada, se la ha vinculado más a las artes visuales y a las instalativas, pero verdaderamente se llama ecosistema textual, no veo por qué no pensarlo desde la literatura digital. Hay esta idea de
claro, metafóricamente pensar en que se trata de bacterias, se trata de mecanismos de fagocitación de una por otra, en este caso un texto por otro, de comerse unos a otros, y generar textualidad a partir de esos procesos en teoría biológicos, pero que están simplemente transcriptos y emulados. Pero me llama mucho la atención esta necesidad, de alguna manera, de algunos artistas de emular digitalmente el comportamiento de los procesos vivientes. Es típicamente lo que ha hecho Santiago Ortiz con sus bacterias argentinas. Esta idea de emular los comportamientos vivientes, las redes tróficas, el texto curatorial paratextual de Santiago Ortiz es larguísimo, de hecho es lo único que se puede ver ahora porque la obra está en Flash, así que dentro del sitio de Santiago Ortiz no pueden acceder a la obra, pero sí a todo ese texto, y verdaderamente aparece todo eso que están viendo ahí, ¿no? La idea de que digamos, los textos son bacterias, se van comiendo, y el objetivo de la pieza, a través de la intervención de quien la experimenta, porque es interactiva, la otra también era interactiva, es generar las cadenas más largas de texto, entonces los relatos más largos, porque si bien esto muchas veces lo vemos como poesía digital, en realidad tiene un gran componente narrativo, porque los textos de alguna manera van formando cierto relato, y además porque el locutor, y por eso lo de las bacterias argentinas, es un narrador argentino, y la voz es argentina. Santiago Ortiz es colombiano, pero vive o ha vivido en la Argentina. Estima mucho dónde está, pero en general entiendo que vive en San Pedro, una ciudad a 150 kilómetros de Buenos Aires. Y trabaja mucho en visualización de datos, y este tipo de gráfica lo evidencia, o sea, trabaja como profesionalmente, podríamos decir, vive de eso, pero al mismo tiempo hace este tipo de arte. Pero tanto en Bacterias Argentinas como en Sensible Ecosistema Textual, me llama realmente la atención de esta necesidad de que digitalmente se emule el comportamiento viviente, porque además tiene que ver con una especie de puente hacia la noción de vida artificial. Es un poco metafórico, pero al mismo tiempo me parece que es un puente en relación con eso. Y justamente en relación con la digitalidad o la cultura algorítmica digital y la vida artificial, quería traerles este ejemplo de un poema de Milton Laufer, un artista programador argentino que reside actualmente en Berlín, por lo tanto ahora su nombre es Läufer, pero en Argentina decíamos Laufer y él también. De hecho, él ha contado hace poco que la diéresis se la puso él hace poquito, hace unos años, y tiene que ver con, no sé con qué tiene que ver, si se mudó, pero yo digo, las primeras veces que yo lo googleaba, me apareció un músico de Miami que se llama Milton Laufer, igual el nombre escrito, así que, y no era él, evidentemente. Bueno, Milton hizo este poema dentro de una serie de poemas producidos ulipianamente bajo restricción. Piensen aquí justamente con qué se está dialogando directamente con Oulipo. Esto es parte de una residencia, Milton se abocó a este tipo de proyectos cuando hizo una residencia en el MIT con el grupo de Nick Montfort, quien ha sido un gran impulsor de este tipo de producción de literatura digital bajo restricción. Una cantidad mínima de caracteres o de bytes. Es decir, hay que programar una pieza con una cantidad X mínima, bastante chica, de caracteres. De hecho, hay una revista que inició, me parece, Nick Montfort, pero que siguen adelante Milton, creo que está Mario Guzmán, creo que está también Leo Flores, que se llama Tape, la pueden ver, Taper. Y es una revista de literatura, o sea, digital, no es sobre. Y todo tiene que ser construido, producido de esa manera. Lo que a mí me interesa de Emociones Artificiales particularmente, claro, yo no sé si ustedes lo están viendo, que dice el texto, y yo no me lo copié acá, pero básicamente, es muy chiquito, es una pieza
bajo restricción, algo que no aleatorio, digamos, pero un paréntesis que me parece muy importante de este tipo de piezas de Milton Laufer, es que al tiempo, esto es una captura de pantalla, obviamente, pero cuando uno empieza, aparece una primera letra, palabra, y va corriendo en tiempo real. Y va corriendo también el programa en tiempo real, que es pequeño. Y me parece importante porque se evidencia la materialidad, por lo menos visual, del código, o el lado B, es decir, nosotros vemos literatura digital o arte digital y no, a menos que nos interesemos por eso, hagamos clic del botón derecho y miremos por lo menos el código fuente, no vemos el programa. Y no vemos la lógica del programa, ni vemos la estética, podríamos decir, del programa. Esto que los programadores llaman la elegancia del código, la no elegancia del código. De hecho, este tipo de obras, no sé si esta personalmente, pero hay una que se llama procesos personales, que si uno entra a ver el código fuente, una de las primeras cosas que dice es que no lo acusen de que no es muy elegante el código, pero que hizo todo esto mientras tenía otro trabajo, etcétera, etcétera, pero terminó siendo funcional, etcétera. Y la evidencia puesta en pantalla del código me parece importante también porque aún sin saber absolutamente nada de programación, si uno se detiene a mirar ese código, se entiende cómo está producida la obra. Muy fácil. Obviamente se trata de literatura permutacional, una larga tradición en la literatura en general y en la literatura experimental, es literatura permutacional combinatoria y nosotros podemos ver los nexos lógicos que están programados y más allá de todo eso, esta pieza me gusta traerla acá en función de nuestra problemática de literatura digital y problematización de lo viviente porque se llama Emociones Artificiales y básicamente de forma irónica dice que la máquina no es un ser humano. Básicamente dice, cuando se me calientan tales cosas no es como si yo... y entonces todo el tiempo dice cosas que tienen que ver, que esto es como un humano, pero a la vez no lo es. Yo la veo como muy irónica, pero al mismo tiempo la veo como, bueno, hay una necesidad de decir esto. Vivimos en este continuo orgánico e inorgánico y parece que, claro, es una pena que yo no me la traje copiada, no se me ocurrió y ahí no se ve. Pero básicamente es eso, hay ciertas cosas que tendrían semejanza con las cosas, los órganos humanos y todo el tiempo dice que sí pero no. Esa es como la idea. Y también las formas de actuar, pensar, sí como no, hace la máquina, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora sí, para cerrar, y esto por ahí voy a tener un poco más, seguramente conocen a Eugenio Tiselli, un artista mexicano que tiene mucha trayectoria en literatura digital, es así como un gran referente para todos nosotros que nos dedicamos a esto. Esta pieza del 2019 está en español, pero también en inglés, pero en ambos casos se llama Amazon. Y el título es bien ambivalente porque la pieza, no sé si alcanzan a ver ahí, pero es una pieza que discute justamente el problema del capitaloceno en relación con la cultura algorítmica. Cada uno de esos hipervínculos, como ven, están en violetita porque se ve que la captura la hice cuando yo ya había cliqueado en cada uno. Y tiene, bueno, como varias capas que son interesantes plantear. Por un lado, se trata de una pieza que sí temáticamente explora el problema de lo viviente, el problema del tecnoceno, el problema del capitaloceno, pero a la vez explora muchas otras cosas y eso mismo, pero no solo de forma temática, podríamos decir. Está temáticamente planteado, por ejemplo, si uno cliquea el capitaloceno, vamos a un artículo sobre capitaloceno, o sea, nos enteramos de qué se trata el capitaloceno, y lo mismo si cliqueamos en el otro que dice vectores, eso que dice por ahí, eso va a un texto, pero del propio Tiselli, porque el de capitaloceno no es de él, acerca de... Hay una obra de Tiselli que se llama La tiranía del código, acerca de la tiranía del código. Y entonces es todo un texto acerca de... Tiselli tiene una zona de su sitio web en donde hay obras que él pone etiqueta bajo el título de política algorítmica, y Amazon es una de ellas. Es decir, que trabaja con la idea de política algorítmica, trabaja mucho con las ideas de Akhil Mbembe, de necropolítica, y con esta idea de que el artista
interviene en las políticas algorítmicas, él dice no necesariamente para desviarlas, porque yo hablo del desvío, él dice es como poner el dedo en la llaga, las extrema, las políticas algorítmicas. Yo creo que el extremar las políticas algorítmicas al uso, hegemónicas, es también una manera de ponerlas en evidencia y por lo tanto de desviarlas. En este caso, una de las cuestiones, por ejemplo, que es muy clara respecto de ese desvío, parecido a lo de mostrar el código en la pieza anterior, es el hecho de que la pieza es una instrucción para copiar un código, guardarlo en la computadora y recién ahí ejecutarlo. Es obvio que él podría haber puesto un hipervínculo, hacer clic y ir a donde vamos a ir ahora, que es la otra parte de la pieza, pero no lo hace. Entonces, eso es no solo poner en evidencia la materialidad computacional del código, sino también poner en evidencia que vivimos en un mundo donde somos meros usuarios que en realidad tenemos todos unos lados B que no nos importan demasiado. Y al mismo tiempo tiene sí esas otras partes que hay hipervínculos y podemos ir a la discusión en relación con el capitaloceno, la tiranía del código, etcétera, lo del vector y todo esto que dice ahí. Si nosotros hacemos eso que dice ahí, copiamos el código, lo guardamos y lo ejecutamos, cuando lo abrimos, cuando lo ejecutamos, lo que aparece, pero estos son solo pantallas, capturas, es lo primero que ven a la izquierda. Un recuadro de arbolitos verdes de la Amazonia que progresivamente se van convirtiendo, no es interactiva esa parte, progresivamente se van convirtiendo en la segunda, en la tercera, yo hice 3 capturas para que vean la transformación. Se van convirtiendo de árboles verdes a números negros. Y la pieza termina, digamos, con esa cosa abigarrada de numeritos negros que tienen que ver, porque si leyeron el texto anterior, con la tala y la deforestación de la Amazonía y todo este tipo de cosas, ¿no? El capitaloceno en relación con esto, con el problema de la supervivencia del planeta y de la no supervivencia del planeta, el extractivismo, etcétera. Y una cosa que a mí me resulta interesante, y con esto voy a ir terminando, es que esta pieza de Eugenio Tiselli elabora en múltiples capas la problematización de lo viviente. Desde la tematización, está ahí la Amazonía, la deforestación, etcétera, la vinculación de eso con la cultura algorítmica, que a mí me parece que eso es súper fundamental, porque justamente lo que muestra es que hay que leer todo como a la vez, y por eso termina con lo calculante, los números, y algo más, la poesía visual, porque la pieza, o sea, la pieza tiene como esas 2 partes, o 3 o 4, pero cuando la ejecutamos finalmente, lo que aparece es una pieza de poesía visual, y esa pieza de poesía visual está vinculada con, digamos, el género de poesía experimental digamos, de poesía tipográfica, donde en este caso no hay letras, pero hay como unos signitos que no queda siempre muy claro, pero bueno, serían arbolitos que terminan convirtiéndose en números. El recuadro, o sea, todo lo que se ve tiene vinculación con la poesía digital. Por lo tanto, y algo que dije antes, que la materialidad del código, como también está puesta muy de relieve, en relación con el capitaloceno, o sea que todo viene en conjunto. Lo dije, pero lo quería remarcar. Y entonces creo que ahí tienen los sitios web de los artistas que mencioné y gracias por la escucha. ¿Y se escucha? Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la excelente, estimulante presentación. No sé si hay tiempo para al menos un par de preguntas que nadie te pregunta y yo feliz hago una, pero bueno, qué bueno. Mari. Claudia, te quería preguntar acerca del binomio entre nuevo y novedad, que me interesó mucho. Entiendo que uno de los conceptos clave para distinguir entre lo nuevo y lo novedoso es el acontecimiento. ¿Podrías quizás bajarlo un poco más en alguna de las obras que viste? ¿Cómo yo distingo que ahí hay algo realmente nuevo, que está instaurando algo, que hay un acontecimiento que transmueve o pone algo nuevo en el mundo?
Acontecimiento yo lo leo desde Hannah Arendt, pero no, sé que no tiene nada que ver con lo tuyo, pero es un poquito eso. Es nuevo, novedoso. Sí, gracias por la pregunta. ¿Es que se escucha? Acontecimiento en principio lo pienso un poco más deleuzianamente, pero el acontecimiento en la filosofía ha sido discutido desde muchas distintas corrientes y muy particularmente en el siglo XX, y básicamente lo pienso como una disrupción, sí, la posibilidad de instaurar nuevas variedades de mundo, como dije. Y en el caso más particular, para definir esto y para poder ver en las piezas, por ejemplo, en la cultura digital, esta idea de lo novedoso muchas veces se ha instalado en relación a, bueno, nuevas formas que tenemos para interactuar. Piensen, por ejemplo, cuando surgió el hipertexto, que es una de las primeras formas en que surge algo que se aplica, podríamos decir, a la literatura digital. No siempre hubo una famosa polémica, por ejemplo, cuando George Landau escribió sus textos sobre el hipertexto en los 90. Venía de las letras, etcétera, etcétera, escribe un libro sobre el hipertexto, bueno, porque en Estados Unidos el género de hyperfiction o hipertextual era lo más habitual, porque en los 80 se desarrollaron novelas hipertextuales con un software que se creó específicamente y que podía circular en disquetes en esa época y demás. Bueno, Landau, cuando empieza a hablar de hipertexto y cultura digital en los 90, principios de los 90 o fines de los 80, tiene como una idea de lo novedoso para mí. Es decir, su postura era, luego lo criticaron mucho, entonces creo que la corrigió un poco, la matizó. Su postura era, bueno, el hipertexto digital nos permite hacer lo que todo el postestructuralismo venía diciendo que es el texto. O sea, nos permite realizar efectivamente la textualidad o la noción de escritura a lo Derrida. Entonces, ¿qué le dijeron los demás? No, Barthes o Derrida no estaban, pensaban que cuando ellos hablaban de texto ya estaba eso ahí. La hipertextualidad estaba no solamente en potencia como un ideal, su manera de pensar el texto era una manera intertextual y demás. Bueno, traemos a toda la teoría literaria del siglo XX que habló de todo eso. Entonces, esa primera visión de Landau era algo tecnologista y vinculada con la idea de la innovación, porque tengo una tecnología que me permite como visualizar lo que la teoría literaria postestructuralista estaba diciendo. Esto es mejor en algún sentido, porque lo realiza. Yo tengo una misma crítica, digamos, aunque lo aprecio mucho, una cosa que escribió una vez Arlindo Machado en Brasil, un crítico de las artes mediales y demás. Él tiene un texto sobre Mallarmé, no me acuerdo cómo se llamaba, la utopía de Mallarmé o algo por el estilo, donde dice que está como leyendo los holopoemas de Eduardo Kac, ¿no? Con el momento en que Kac hacía holopoemas o todo eso. Entonces decía, el holopoema como tecnología permite llevar a cabo Le Livre de Mallarmé. ¿Por qué? Porque eso que Mallarmé imaginó como tridimensional y demás está realizado en un holopoema. Bueno, eso yo lo veo como, o sea, que se le deslizó una ideología de la novedad, donde la tecnología viene a cubrir un hueco de lo que antes medialmente no se podía hacer, pero se imaginaba. Yo creo que ahí hay un problema. Me parece que, por ejemplo, la pieza esta de Eugenio Tiselli, Amazon, propone algo del orden de lo nuevo cuando te descoloca al hacerte hacer una cosa que no harías nunca, que es copiar un programita para que algo suceda. No harías nunca ahora. Al principio, yo tengo mi edad, trabajaba con una cosa, con un manualcito de DOS que me hacía, o sea, yo tenía que escribir unas palabras, pero ya era un procesador de texto, pero yo tenía que escribir unas palabras y para que funcionara. Ahora no hago nada, prendo la computadora y no hago nada. Incluso en un workshop donde estuve hace poco, alguien le preguntaba a Eugenio Tiselli, desde el lado de la programación, dice, ¿no te parece que los programadores ahora tenemos todo muy a la mano y viene todo enlatado, ¿no? Viene preconfigurado?
no se programaba de otra época, no sé, hace 30 años, le pregunto, porque me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, el mercado impone una ideología de la novedad, el concepto de innovación mismo, y me parece que las artes muchas veces abren a lo nuevo. Ahí a veces puede haber algo de subjetividad. Respecto de cuándo sí o cuándo no. No sé si respondo. ¿Qué otra pregunta por allá? Pero es que no logré prenderlo. Sí, sí. Andrea y Alejandro. Claudia, muchísimas gracias, me pareció fascinante tu charla. Quería, no sé si es una pregunta, comentario, pregunta, pero tiene que ver con un poco con repensar el término de lo biopolítico con respecto a las obras que mostraste. Me estaba preguntando si habría que pensar algo así como una archivo política, es decir, como pensar el cuerpo que se transforma en datos, en un cúmulo de datos que a su vez producen un archivo que luego se confunde, ¿no es cierto?, con lo viviente, lo archivado, lo archivístico, y si sobre todo en esta última obra, ¿no es cierto?, es como un archivo política, o no una obra archivística, no sé cómo, bueno, habría que inventarse un término ahí, pero no sé si te hace sentido pensarlo por ahí. Sí, está bueno. De hecho, Flavia Costa habla se pregunta, ¿somos nuestros datos? Hay un artículo que ha escrito, esta idea de si somos, digamos, la huella que dejamos online, por ejemplo, de nuestros datos. Entonces ella hace un juego desde la huella, digamos, dactilar, hasta la huella que dejamos, digamos, y biométrica inclusive, que dejamos digamos, en la, no sé, tecnosfera o tecnósfera. Y me parece que sí, que en algún punto todo ese debate a partir del texto de Roubaix y Burns, tan conocido de la gubernamentalidad algorítmica, tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de los sujetos son, digamos, perfiles o sustitutos de sujetos y dónde queda lo que no es. Igual a mí me parece que ellos en ese artículo, que están así, de que somos sustitutos de sujetos y demás, dicen hay pasos al costado. Y esos pasos al costado me parece que son importantes repensarlos en, por ejemplo, las artes. Bueno, no, que muchas gracias, Claudia, y bueno, me gusta además la defensa que hiciste de la no separación entre literatura y arte, porque bueno, es algo que yo también siempre tengo que estar haciendo, de que hago literatura a pesar de que parezca artes visuales. Y mi pregunta era justamente en tu investigación sobre literatura digital latinoamericana, tú armas también como una genealogía, si esta literatura digital se conecta con la poesía concreta, con las vanguardias históricas, como me daba mucho interés eso. Sí, hoy no hablé de eso, pero hay mucho escrito sobre eso, muchas personas escribieron sobre eso y yo también. Todos, de alguna manera, consideramos que la literatura digital en general, y no solo la latinoamericana, aunque desde afuera se ve muy la latinoamericana vinculada con eso, se construye sus propias genealogías, como mínimo en las vanguardias históricas, pero también en las vanguardias latinoamericanas, y no solo en la poesía concreta. Por supuesto, en las vanguardias de los 20, la poesía concreta y todo el movimiento de poesía experimental, sonora, visual, latinoamericano. De hecho, pensá, por ejemplo, el poema Bomba de Augusto de Campos, que fue primero impreso, después lo hicieron en Flash, lo hicieron en distintas versiones digitales. Si comparás el poema Bomba de Augusto de Campos con Jaqueca de Alberto Hidalgo, que es del 23, un poeta peruano que vivía en ese momento allá en Buenos Aires, visualmente registran los mismos patrones de visualidad. Y Augusto de Campos escribió un famoso, o sea, es muy conocido el poema Jaqueca de Alberto Hidalgo también, pero bueno, es del 23. Y sí, efectivamente esas son las genealogías que se da la literatura digital latinoamericana muy particularmente.